Está ubicada a 9 kilómetros de la capital del estado de Xalapa y a 400 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Veracruz es una ciudad mexicana, cabecera del municipio homónimo, situada en el estado de Veracruz de San Ignacio de la Llave. Tiene el puerto marítimo y comercial más importante de México. Arriban por primera vez los conquistadores Juan de Grijalva, Hernán Cortés, Francisco de Montejo y Alfonso Hernández Portocarrero, al islote el cual bautizaron como San Juan de Ulúa. Se funda la ciudad el 22 de abril por Hernán Cortés, Francisco de Montejo y Alfonso Portocarrero bajo el nombre de Villarrica de la Veracruz. Fue una de las primeras ciudades fundadas en América. El 14 de julio, el rey Carlos I de España le otorga el escudo de armas a la Villarrica de la Veracruz. Se le cambia de asentamiento a un municipio cercano llamado La Antigua. Arriba a la ciudad Antonio de Mendoza, primer virrey del Reino de la Nueva España. Se libra un combate entre el capitán español Francisco Luján y los corsarios ingleses John Hawkins y Francis Drake, donde sale victorioso Francisco. A esta batalla se le conoce como la Batalla de San Juan de Ulúa. Después de esta batalla, la ciudad empezó a cobrar un reconocimiento aún mayor, pues se volvió el lugar de partida de los navíos cargados con oro y tesoros de los pueblos nativos. A esta ruta se le denominó Carrera de las Indias. Esto la volvió blanco de diferentes ataques de corsarios y piratas, así que para evitar futuros ataques se ideó un plan para amurallar la ciudad. Se erige la fortaleza de San Juan de Ulúa. Veracruz recupera su lugar de emplazamiento original. Recibe el título de ciudad el puerto de Veracruz. Se construyen edificios de importancia para la ciudad, como el Palacio Municipal, el Convento de Nuestra Señora de la Merced. Continúan las obras de la Fortaleza de San Juan y se inician las obras del Hospital de Nuestra Señora de Loreto. Se reconfirma el título de ciudad por parte del rey Felipe IV y se crea la Armada de Barlovento para defender el litoral de piratas. En mayo se inician las obras de amurallar toda la ciudad. Independencia de México. Expulsión total de las tropas españolas de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Recibe su primer título como ciudad heroica. Concesión para la construcción del ferrocarril entre Ciudad de México y Veracruz. Se desarrolla el conflicto denominado la Guerra de los Pasteles por parte de Francia. Con esta guerra recibe su segundo título de heroica, solo reconocido hasta 1898. Veracruz es atacada por los Estados Unidos debido a la separación de Texas. Recibe el tercer título de heroica. Se le otorga el título de 4 veces heroica por parte del presidente Miguel Alemán Valdés, siendo la primera ciudad mexicana en recibir este honor. Se firma la paz entre México y los Estados Unidos, aunque México pierde casi la mitad de su territorio. Arriban a tierras mexicanas las tropas francesas, españolas y británicas con el fin de solucionar la suspensión del pago de la deuda externa declarada por el gobierno de Benito Juárez. Llegan a puerto el archiduque Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, para asumir el cargo de emperadores de México. Hace su viaje inaugural el ferrocarril Jarocho, de la Ciudad de México a Veracruz. Se funda la heroica Escuela Naval. Ocurre la ocupación estadounidense, la cual duró aproximadamente 7 meses, entre el 2 de abril y el 23 de noviembre de ese año. Se inicia la construcción de la fortaleza en 1590. Fue escenario de conflictos bélicos importantes, como el asedio de Veracruz en 1847. Para la segunda mitad del siglo XIX se usaba como prisión. Fue uno de los lugares más sucios y malolientes de Veracruz, esto por su uso como prisión. Después de una ardua labor de limpieza, la prisión fue utilizada por el cuartel de infantería de Marina.
En la actualidad se encuentra abierto al público de forma parcial como atracción turística y en su interior alberga el Museo Arqueológico de Veracruz. San Juan de Ulúa y sus partes. Luneto de Nuestra Señora del Pilar. Rebellín de San José. Luneto de Santa Catarina. Bastión de Santiago. Patio de Armas. Bastión de la Soledad. Casa de los Oficiales. Faro. Bastión de San Pedro. Bastión de San Crispín. Parapeto, baranda de defensa. Aspilleras, abertura larga y estrecha de un muro para disparar por ellas. Muro de cal y canto. El cal y canto es un tipo de mortero con proporciones variables cuya principal característica es la presencia significativa de mampuestos de gran tamaño formando capas. Banqueta para fuego de fusilería, plataforma destinada para sostener al soldado mientras dispara. La muralla, para la finalización de su construcción, tenía una longitud de 2.653 metros, una altura de 3.34 metros y un espesor de 83.59 centímetros aproximadamente. Se levantó en mampostería de cal y canto. Poseía numerosas aberturas verticales llamadas aspilleras por donde los soldados podían disparar ayudándose de una pasarela llamada banqueta interior. El inicio de la caída de las murallas fue celebrado en un acto público el 14 de julio de 1880, 11 años después de la famosa toma de la Bastilla, el cual fue el inicio de la caída del poder absoluto de la corona francesa. La mano de obra utilizada para su demolición fueron los presos que se encontraban recluidos en la fortaleza de San Juan de Ulúa, mientras que los asistentes a la demolición gritaban a unísono: abajo la opresión, arriba la libertad. Las murallas se terminaron de construir alrededor de 1790, pero casi un siglo después, 1870, se consideraban obsoletas desde el punto de vista militar. Además, se le atribuían las numerosas epidemias. Para 1880 las murallas se mantenían casi intactas, aunque se les habían abierto un par de aberturas cerca de los baluartes de Santiago y la Concepción para el paso del ferrocarril. El 13 de marzo se demuele la Puerta de la Merced con el fin de darle más amplitud a la vía. Esto se debió a que ocurrió un accidente donde una carreta arrolló a una niña dándole muerte, así que el ayuntamiento pide permiso al gobierno federal, el cual lo otorga para tal fin. Se demuele la muralla entre el baluarte de Santa Bárbara y la Noira, para la prolongación de la avenida Alzamora. El permiso se solicitó en el mes de abril, pero es solo hasta junio que se da el aval para demolerla. Una comisión de caballeros conformada por Francisco Conal, José González Péguez y Mariano Fernández viajan a Ciudad de México con el fin de solicitar permiso para futuras demoliciones y consiguen un permiso con mayor alcance: demoler toda la muralla de tierra y los baluartes, excepto el baluarte de Santa Bárbara. En un acto militar frente al baluarte de San Javier, en donde estuvieron presentes la comisión de caballeros que solicitó el permiso, se da inicio a la demolición con el tramo entre el baluarte de San Javier y la Puerta Nueva. Para los primeros días del mes de agosto, se declaró oficialmente demolida en casi su totalidad la muralla de tierra. Durante las demoliciones de la Puerta Nueva se encontró una placa con el nombre de Puerta de Acuña, nombre que había quedado en desuso y por ende olvidado. Las zonas demolidas fueron La Noira, baluarte de Santa Gertrudis, Puerta Nueva, baluarte de San Javier, baluarte de San Mateo, la Puerta de México y el baluarte de San Juan. Se anuncia la demolición del baluarte de Santa Bárbara, acto que ocurre en los meses venideros, dando así por demolida en su totalidad la muralla de tierra, quedando en pie la muralla del mar y los baluartes de Santiago y de la Concepción.
Se inicia su demolición en el año de 1883, pero no se llegaría a concluir. Ella, como su nombre lo indica, seguía toda la línea de la playa y se encontraba entre los baluartes de Santiago y de la Concepción. Mientras que la demolición de la muralla de la tierra se hizo siguiendo un plan, esto no ocurrió con la muralla del mar. Se fue demoliendo por partes y sin tiempos definidos. Esto debido a que se encontraba muy ligada a las actividades del puerto. En la actualidad no se tiene certeza de los momentos exactos de su demolición, solo se tienen datos de algunos tramos. Se inician las obras de ensanchamiento del muelle, obra impulsada por el ayuntamiento ante el gobierno federal. Un fuerte norte genera daños en las obras que se habían empezado, así que se proyecta levantar un muro para mitigar situaciones futuras, y en este nuevo plan se incluye demoler otro tramo de muralla que va desde la Jefatura Superior de Hacienda hasta el colegio. La Compañía de Ferrocarril Mexicano firmó contrato para la construcción de un muelle provisional para carga y descarga de carbón, el cual se ubicaría entre el baluarte de la Concepción y el antiguo muelle metálico o muelle inglés. Periódicos de la Ciudad de México hablaban sobre la demolición de 20 tramos de la muralla para tal obra. La empresa de Ferrocarril Mexicano, con la anuencia de comandancia militar de esta plaza, ha derrumbado ya 20 metros de la referida pared. Se demuele el tramo entre la Jefatura Superior de Hacienda y el colegio. Se demuele un tramo frente al edificio de la aduana. A principios del siglo XX aún se ven vestigios de lo que quedaba de las murallas, pero sin las aspilleras. Este fue un recorte que se realizó en ese año. Para este año los vestigios se usan como base para la barda que delimitaría el predio donde se encontraba la aduana. Se presume que dichos vestigios aún sobreviven debajo de nuevas construcciones. Estas teorías se basan en avistamientos de lugareños e historiadores.